¿Cuál es donde se produce? La médula ósea. Y el timo donde se madura. Pero entonces acá vamos a una diferenciación. No es lo mismo los linfocitos B que los linfocitos T. ¿Qué significa madurar? ¿Ah? Que están listos para usarse. Es decir, que tienen el receptor. Entonces los linfocitos van a tener unos receptores a nivel de las membranas, que esos receptores son los que me van a decir: yo respondo en contra de tal patógeno, yo respondo en contra de tal patógeno. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de linfocitos? Que el linfocito T, por eso se llama T, porque pasa por el timo. Entonces el linfocito T se produce en la médula ósea, pero tiene que pasar al timo, ¿para qué? Para recibir el receptor. Y ese receptor va a ser ¿qué? La maduración. Cuando el linfocito T recibe el receptor, él está maduro, pero en ese momento está ¿qué? Inactivo. Pero tiene un nombre en inmunología. Virgen. ¿Qué significa virgen? Que nunca ha reconocido un antígeno, es decir, que no está especializado. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre el otro linfocito, que es el linfocito B? El linfocito B se produce en la médula y él viene genéticamente programado. ¿Qué significa genéticamente programado? Él ya está listo para recibir su ¿qué? Su antígeno. Es decir, él ya está maduro para reconocer el antígeno, y cuando reconozca el antígeno, ¿qué le va a pasar? Se va a especializar. Esa es la dos diferencias a grandes rasgos entre los dos tipos de ¿qué? De linfocitos, hablando de las células del sistema inmune. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea, que ellos dejan de ser vírgenes cuando ya van a ser utilizados. Cuando son especializados, sí. Así como tú. Ahora tenemos que pensar. Entonces, ¿por qué te puse rojo? Entonces, siempre tenemos que diferenciar entre los linfocitos vírgenes, que es que no han reconocido nunca su antígeno, a los linfocitos especializados. ¿Cuándo está maduro? Cuando él tiene su receptor, es decir, cuando él tiene receptor para reconocer, pero no ha reconocido. En ese momento está maduro, pero virgen. Ese linfocito, ¿dónde va a reconocer a ese antígeno o a ese espectro antigénico? ¿Ah? No, pero ¿en qué órgano? ¿Dónde va a reconocer los antígenos, los linfocitos? En los ganglios linfáticos. ¿Listo? Ahí tenemos un órgano linfoide secundario. Entonces, en todos los órganos linfoides secundarios se puede reconocer el linfocito, pero el principal, a donde reconoce el linfocito a su espectro antigénico, es en el ganglio linfático. Entonces, ¿cuántos días demora ese linfocito en el ganglio linfático? 3 días. Ahí el linfocito empieza, llegó antígeno, no, ese no es para mí. Llegó antígeno, no, ese no es para mí. Llegó antígeno, ese no es para mí, no es para mí, no es para mí, no es para mí. Si pasan los 3 días, ¿qué va a pasar? Muerte programada, apoptosis y salió el linfocito. ¿Por qué? Porque recuerden de que ese linfocito solamente va a responder ¿contra qué? Contra el antígeno al que él tiene receptor. Si él no llega el antígeno al que él tiene receptor, él no va a ¿qué? No va a responder. Es decir, no se va a unir a ¿qué? A otro tipo de antígeno o a otro tipo de células. ¿Listo? Entonces, eso es a grandes rasgos. No lo incluyo tanto en el tema, pero a grandes rasgos para que vean cómo hace el sistema inmune, tanto con los órganos linfoides secundarios, primarios y secundarios. Entonces, primario, eso tenganlo presente que lo vamos a ver en toda la materia. Médula ósea, timo. Timo, me madura linfocitos T, por eso es T de timo. ¿Listo? Secundario, me especializan los linfocitos.
En estos secundarios, tanto me los especializa como también puede dar unas respuestas inmunes innatas que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero siempre tenemos que ver que los primarios es la única parte donde se produce. Y ese primario siempre va a ser en la médula, de los primarios siempre va a ser en la médula ósea. ¿Y los terciarios? Y los terciarios solamente se producen por alguna patología. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad, por lo menos un EPOD, que me produce, esto es una enfermedad pulmonar crónica, en ese EPOD me produce cambios celulares constantes, en los cuales en la parte pulmonar se me van a producir órganos linfoides terciarios. O sea, cuando ya se producen como tal estímulos crónicos sobre la célula. O sea, también son secundarios. Son secundarios. Y cuando está en eso se la requiere. Ah, ya. Entonces, no viene. Entonces, ambos linfocitos pueden ser maduros o pueden ser maduros vírgenes o pueden ser especializados. ¿Listo? El linfocito maduro es cuando tiene el receptor. Entonces, el linfocito T recibe su receptor en el timo. Linfocito B ya viene genéticamente programado con su receptor. O sea, él desde que sale la médula ya está maduro, no tiene que pasar por ningún lado. Cuando el linfocito tiene su receptor, él va a estar maduro, pero va a estar especializado cuando reconoció un antígeno. Es decir, ya él ahí dijo, este antígeno es mío y ya yo me especializo en contra de este antígeno. En ese momento es especializado. Una pregunta, yo tenía entendido que el timo se involuciona desde los 15 años, entonces a partir de los 15 años la producción de linfocitos y eso. No, la producción es en la médula. Ahí se produce algo que se llama invasión clonal, que es que un linfocito me pega a otro linfocito. O sea, un linfocito que ya está especializado dice, me expando clonalmente y boto más linfocitos. Eso lo vamos a ver más adelante. Los que tengo ya esos son los que Lo que ya no se van a. no, pero se van a regenerar por invasión clonal. Si hay alguna enfermedad que no ¿Cómo? si es así. O sea, que le dio después de que, o sea, después de que se evolucionó El VIH. Por lo menos en el caso del VIH, el paciente mientras tiene su enfermedad flor, o sea que está con el virus muy elevado, los niveles de linfocitos T están bajos por el piso. Pero por la misma invasión clonal, cuando yo le bajo los niveles de carga del virus por los medicamentos, entonces él empieza a rellenar nuevamente el linfocito. Por eso yo cada 6 meses le hago a mi paciente linfocitos para ver cómo está en este momento. Porque, te coloco un ejemplo, si él tiene los linfocitos muy bajitos, le puede dar cualquier tipo de enfermedad. Entonces yo le mido a él su sistema inmune con su nivel de linfocitos, CD4 y CD8, y con la relación entre CD4 y CD8. Entonces, en ese paciente, ¿cuándo se van a volver a dar los niveles normales de linfocitos? Cuando la carga del virus de VIH esté baja, porque el virus, al estar intracelular, hace que la célula se muera y los linfocitos empiezan a ser poco. Pero si yo le bajo la carga de virus, entonces los linfocitos empiezan nuevamente a multiplicarse. Es un claro ejemplo de lo que me está preguntando. ¿Sí entendieron? No me van a dar preguntas. Listo. Ahora, lo que preguntó la compañera, entonces, uno de los sistemas de los órganos linfoides secundarios es el anillo de Waldeyer. Entonces, el anillo de Waldeyer es un acúmulo de ¿qué? De amígdalas. Entonces, no tenemos una sola amígdala. ¿Cuáles son las amígdalas que se retiran, las que se ven? Las paratinas. Entonces, cuando yo le hago una amigdalectomía al paciente, le retiro paratina. Queda tubálicas,
Ya. Cuando le hacen aderectomía, que es diferente, te retiran esta. Por eso te quedan tres. Pero, ¿Y si la retiro? no. Que si la retiran, no. Y si retiras esas tres van a perder efecto. No. Sigue funcionando igual. ¿Por qué se retira? Porque el estímulo que tú tienes en estas amígdalas se vuelve tan frecuente que siempre se inflama. Entonces se retira para que ellas no se inflamen y no les dé infección a repetición. Aunque eso hay una pelea entre los inmunólogos y los otorrinos, porque los otorrinos dicen que sí porque eso le paga el Mercedes y los inmunólogos dicen que no, porque dicen que el sistema de defensa se baja, como tú dices. Pero igual, estas son sufridas por las otras amígdalas. Porque son las que están más en contacto hacia la superficie. Pero quizá no se retira, puede ser que los hijos que se generó las amígdalas palatinas falsas amígdalas iguales, o sea, que se tiene algo. Estas se inflaman, pero no generan procesos infecciosos de repetición, pero sí se inflaman. Pero no, o sea, el hecho de que se retire no le va a bajar su sistema de respuesta como tal a la bacteria y a los virus, no les va. No trabajan igual porque no siempre vamos a tener. O sea, ¿qué va a hacer los órganos linfáticos secundarios? Los órganos linfáticos secundarios van a tener ahí los linfocitos para que se representen los antígenos. Ellos se inflaman cuando, por ejemplo, tú tienes gripa, siempre te da, un ejemplo, amigdalitis, o te da una enopatía en los ganglios de acá, sus mandibulares y sus linguales, te da una ¿qué? Te da una enopatía, o sea, se inflama. ¿Por qué? Por la misma respuesta. Eso mismo pasa con las amígdalas. Ellas se inflaman porque ahí se va a hacer el reconocimiento de qué? De los linfocitos a los diferentes antígenos. Pero el hecho de que si se retiran estas, trabajan las otras más, no. Porque también hay ganglios, recuerda que a nivel de cabeza y cuello también hay ganglios que pueden hacer la misma función. Entonces, otro de los órganos linfáticos secundarios, ¿el qué? El vaso. Entonces, este vaso tiene varias funciones. Entre las funciones, entonces, interactúan las células del sistema inmune adquirido que llegan a los canales linfáticos o por la sangre. ¿Cuál es su principal función? Retirar o eliminar ¿qué? Todo lo que no tenga una estructura o lo que no tenga un funcionamiento adecuado. Entonces le coloco un ejemplo. Si mis plaquetas están deformes, ¿qué hace el vaso? Las elimina. Si mis glóbulos rojos están deformes, ¿qué hace el vaso? Los elimina. Si los niveles de glóbulos rojos están muy altos, ¿qué hace el vaso? Lo produce. Perdón, más. Los elimina. Pero si están muy bajos, los produce. Por lo menos, bueno, no, que eliminen cosas que estén bien, no. No, por lo menos hay algunas condiciones o algunas enfermedades donde por lo menos las plaquetas están alteradas, pero sí funcionan. Pero el vaso dice no, si no está perfecta, te elimino. Si no está perfecta, te elimino. Si no está perfecta, te elimino. Y termina disminuyendo ¿qué? Los niveles de plaquetas, produciéndome una enfermedad. Entonces, por lo menos la trombocitopenia autoinmune, entonces ahí se están eliminando trombocitopenia autoinmune, se están eliminando mis propias plaquetas. ¿Por qué? Porque el vaso la elimina. Y entonces uno de los tratamientos, cuando ya no funciona nada, ¿qué va a hacer? Eliminar el vaso. Entonces, esas son como tal las funciones como tal del vaso. Otra de las funciones, entonces, eliminar algunos patógenos. Principalmente, ¿cuáles patógenos llegan hasta el vaso? Los patógenos capsulados. O sea, las bacterias que tienen cápsula, como el Streptococcus pneumoniae, o que es lo mismo que el neumococo. Ella llega directamente hasta el vaso y el vaso es el que la elimina. Entonces, ¿qué pasa si yo a un paciente le quito el vaso? Me toca poner la vacuna del estreptococo porque tiene alto riesgo de que le dé neumonía. No, todo el sistema inmune.
resto del sistema inmune. Sí, claro. Entonces, Plaza el vaso. ¿ah? El sistema inmune actúa de otra manera. El El sistema inmune actúa y actúa de otra manera. O sea, él es, o sea, se adecua A las necesidades que tienen ese individuo. Entonces, así igualmente me sintetizan también que anticuerpos. Entonces el vaso me va a sintetizar las diferentes inmunoglobulinas. Inmunoglobulina E, inmunoglobulina D, inmunoglobulina G. Y ahí no me está haciendo la funcionalidad como tal del anticuerpo, solamente me lo va a sintetizar. Y ya ese anticuerpo va a ser estimulado por quién, o va a ser liberado por quién, por los linfocitos B. ¿Listo? Ya hablando del final de la cascada de la inmunología. Sí. Algo que me explicó de lo de las plaquetas, también pasa algo parecido con, por ejemplo, con la línea de las cosas. Igual. Entonces el eritrocito no tiene una forma adecuada, te elimino. Antes, bueno, quitar el vaso no es así, ven y te quito el vaso. No, porque son más los contras que los pros. Entonces, antes de yo quitar el vaso, ¿qué hago? Tratar de modificar la enfermedad. O sea, que esos niveles como tal estén normales para que el vaso no los elimine. Pero si ya no hay una, o sea, definitivamente no hay forma de que se elimine o de que se recupere la célula que está dañada, entonces hay que eliminar el vaso. Entonces ustedes lo van a ver por lo menos en talasemia, que es lo que la clase pasada. Uno de los tratamientos es quitar el vaso, porque siempre imagínate con anemia. Y eso hace de que, ¿qué? De que yo no le pueda transfundir tanto, sino que me toca, ¿qué? Retirar el vaso. Como último tratamiento. O sea, obviamente, antes de llegar a ese punto, o sea, eso es una decisión, lo último. Antes de llegar a ese punto, yo tengo que utilizar otro tipo de tratamiento. si es por accidente. No, nada más se le pone la vacuna y se le dice que ponga tabaco. Sí, pero sí, se le ponen las vacunas y se le dice, no, pues se le tocó quitar el vaso, tiene que tener cuidado aquí en adelante. ¿Qué más le puede hacer? Porque ¿qué características tiene el tejido del vaso? No que no te dejen. No, ¿qué pasa con la vascularidad del vaso? Eso sangra como un berraco. Ah, claro, Cuando ustedes cuando le entran un abdominal, van a ver que uno de los principales órganos que se compromete es el vaso y toca hacer esplenectomía. ¿Por qué? Porque o le saco el vaso o se me muere el paciente porque no va a tener ningún grado de hemoglobina. Entonces ahí ya es definitivo, o sea, ahí ya no se pone a pensar, ¿será que se lo saco o le pongo una compresita? No, se lo saca y ya de ahí en adelante se verá cómo se estimula el sistema inmune. Pero en esos casos, lo indicado es sacar el vaso de una vez. O sea, el cirujano entra y saca vaso. De una vez, él antes de que cualquier cosa está sacando el vaso, se lo saca. Entonces, y por lo menos si le entra un vaso abdominal, también van a ver que hay estallidos del vaso. Por la presión intraabdominal hace que el vaso se estalle. Y también se lo saca. Si alcanza a llegar al hospital, porque ese paciente que se estalle el vaso alcanza a llegar hasta medicina legal. Pero hasta el hospital no. Literal, alcanza a llegar hasta medicina legal. Entonces, eso, o sea, esas ya son decisiones. Pero cuando es del sistema inmune, sí se le da una espera. O sea, no se hace como primer tratamiento retirarlo. ¿Por qué? Porque tiene otras funciones, aparte de eliminar, también hace un hemostasis. Entonces, de los linfoides, esta imagen es un poco vieja. ¿Por qué? Porque no están incluidos todos los órganos linfoides. Entonces, de los primarios, sí, lo mismo de siempre, médula y timo. Pero de los secundarios, entonces falta la parte linfoide pulmonar. ¿Qué más faltaría acá? El anillo. El anillo igual de que estaría incluido entre adenoides y amígdalas. ¿Qué más? ¿Qué más estaría? ¿Ah? Los nódulos linfáticos, exactamente. ¿Listo? Entonces, eso cada vez se investiga más qué se puede, o sea, cuáles son los diferentes órganos secundarios y cuáles son su función. Pero lo que sí no ha variado es
La del timo y la del qué? La de la médula ósea. Si ven acá en el timo, acá nos dice linfocito B. ¿Listo? Esta siempre es una equivocación que cometemos todos los médicos cuando estamos estudiando, que pensamos que en el timo también va a los linfocitos B, pero ya el linfocito B ya viene como tal programado y madurado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por medio sí, igual él hace también un filtrado. Igual se lo voy a fisiología, pero él hace un filtrado y en ese filtrado tiene que poner un eritrocito de tal tamaño y de tal forma debe pasar tal cual por el filtro, tanto de ese tamaño como de esa forma. Y si se une principalmente con proteínas. Ahora, origen de los macrófagos. Estos orígenes de los macrófagos es dónde se produce o cómo se produce la diferenciación celular de cada uno de los macrófagos. Entonces, cuando ustedes se acuerdan de embriología, ¿se acordaban de qué? Del saco vitelino. Entonces, a los pocos días de la fecundación, este saco vitelino empiezan a formar macrófagos, unos macrófagos que van a hacer una diferenciación celular. ¿Qué significa esa diferenciación celular? Que cuando se empiezan a crear los diferentes órganos, al momento del desarrollo embriológico, ¿qué va a pasar? Se van a diferenciar los macrófagos en diferentes ¿qué? En diferentes células. Entonces, en ese momento, el hígado embrionario va a empezar a liberar tanto las células de la almeja de la piel como las células de ¿qué? De Kupffer. Cuando están los macrófagos a nivel intracraneal, entonces en lo que es el sistema nervioso central vamos a encontrar las ¿qué? Las microglias, que como lo vimos en el semestre pasado, son un tipo de células de ¿qué tipo? Neurogliales. Células de sostén neurogliales. Cuando se hace la diferenciación a nivel pulmonar, vamos a tener los macrófagos alveolares. Y en la parte del vaso vamos a encontrar los macrófagos de la zona marginal ¿de qué? Del vaso. Entonces, desde el inicio se está produciendo ¿qué? Se están produciendo macrófagos y al momento en que está haciendo la diferenciación celular, se empieza a hacer la diferenciación de ¿qué? De los diferentes macrófagos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En el saco vitalino a los pocos días desde que se fecunda, ¿verdad? Ahí se empiezan a producir macrófagos. Estos macrófagos están generales, o sea, no están para cada uno. Cuando empieza a hacerse la diferenciación celular con los diferentes órganos, entonces estos macrófagos empiezan a especializarse. Entonces vamos a tener macrófagos a nivel intracraneal que van a ser microglias, a nivel de la parte del hígado que van a ser células de Kupffer, a nivel de la parte pulmonar que van a ser macrófagos alveolares, y así se van a formar todos. En la parte del hígado se me va a formar, o el hígado también va a producir las células de lágrimas de la piel. Estas células de lágrimas de la piel van a migrar desde la parte que lo que se espera que sea parte intraabdominal, ¿hacia dónde? Hacia la región de la piel. ¿Listo? Ahora, de las células del sistema inmune. Entonces ya tenemos los dos órganos, los tejidos linfoides primarios y secundarios, ¿verdad? En esos dos tejidos linfoides primarios y secundarios, entonces también se van a incluir o también se tienen que hacer la diferenciación celular. Entonces, ¿de dónde va a provenir la célula madre hematopoyética pluripotencial? De la médula ósea. Entonces, esa célula madre pluripotencial me va a dar dos progenitores. ¿Cuáles son los dos progenitores? Uno mieloide y uno linfoide. Los linfoides me van a producir tres células fundamentales, que son célula B o linfocito B, célula T y natural killer. ¿Listo? Natural killers, que son las asesinas naturales. ¿Listo? Estas células natural killer, si ustedes cuando ven las diapositivas vienen unos punticos, no pertenecen a los polimorfonucleares. ¿Listo? O sea, no pertenecen a los granulocitos, a pesar de que tienen estos granulos. ¿Por qué tienen estos granulos los natural killer? Porque liberan enzimas que me eliminan a los patógenos o a la célula que se le va a hacer apoptosis. ¿Listo?
Pero a pesar de que tienen los punticos, no me va a pertenecer a qué? No me va a pertenecer a los granulocitos. ¿Sí? Eso es en la línea linfoide. Ahora, en la línea mieloide. De la línea mieloide vamos a tener vamos a tener el progenitor mieloide y se me va a separar en mieloblasto, megacariocito, ¿cómo se llama? Reticulocitos y monocitos. ¿Listo? Este es megacariocito. Ahora, cada uno de esos me va a producir unas diferentes células. Ya llegamos hasta acá, porque están un poco estresados. No, vamos a llegar hasta acá, pero quiero que se lleven lo de las células, porque aquí pasa algo interesante en la medicina. Entonces, de los mieloblastos vamos a formar los qué. Entonces, los basófilos y los monocitos. Estos monocitos se van a formar ¿qué? Macrófagos y células dendríticas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se estimula para que se produzcan basófilos, eosinófilos, neutrófilos o monocitos? Sí, por la interleuquina, pero ¿qué tiene que pasar antes que la interleuquina? ¿Cómo se estimula para que se produzcan o basófilos, o eosinófilos, neutrófilos o monocitos? Reconociendo el patógeno. Entonces, ¿cuándo se elevan por lo menos los basófilos? Con alergias. Entonces, los basófilos se van a aumentar principalmente en episodios de ¿qué? De alergia. Y ellos me van a intervenir en la liberación de ¿qué? De histamina. Entonces, si yo a un paciente le hago un cuadro hemático y tiene una alergia, ¿qué yo debo esperar? Que los basófilos estén elevados. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo se elevan los eosinófilos? Los virus. O sea, Con parásitos, ¿Alergias o parásitos? alergias o parásitos. Pero ahora también se elevan con los hongos. Entonces, eso pues lo voy investigando cada vez más. Entonces, no solamente se van a elevar los eosinófilos con las alergias o con los parásitos, sino que también se elevan con ¿qué? Con los hongos. Entonces, cuando veamos allá los receptores de los eosinófilos, que eso lo muestro ahorita más adelante, que lo muestro en las siguientes diapositivas, vamos a ver que también tienen respuestas contra hongos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una infección por hongos, ¿cómo tener los eosinófilos? Altos. Ahora, los neutrófilos. Contra bacterias. Pero también se pueden elevar por cuadros inflamatorios, porque los polimorfos nucleares pueden atraerse al momento de la inflamación. ¿Eh? Los polimorfos nucleares. Cuadros inflamatorios. Y por último, los monocitos, que se van a elevar ¿por qué? Porque enfermedades crónicas y autoinmunes. ¿Listo? Entonces, ¿esto en qué se traduce? ¿O qué se traduce en cada una de estas células? Cuando, yo creo que de pronto en este semestre sí pudiéramos hacerlo del cuadro hemático, porque sería chévere porque ustedes se lo llevaron de experiencia del cuadro hemático. Cuando uno mira un cuadro hemático, uno ve un poco de lectura ahí que dice neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Entonces, si yo tengo elevado por lo menos los leucocitos, y esos leucocitos tengo elevado por lo menos los neutrófilos, ¿qué estoy pensando yo o qué pienso en ese paciente? Que hay una reacción bacteriana. ¿Dónde? No sé. Pues el cuadro hemático me lleva hasta dónde está la reacción. ¿Listo? Pero si no es eso, si no tengo una reacción alérgica, entonces voy a encontrar basófilos o eosinófilos elevados. ¿Listo? Pero es una enfermedad autoinmune, entonces voy a encontrar los monocitos alterados. ¿Listo? Entonces eso se mira por esa parte. Pero si no son ninguno de los polimorfos nucleares, sino que lo que tenemos bajo, por lo menos son las plaquetas que se tienen que producir megacariocitos. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo tenga, así se van a producir cada una de las líneas, sea linfoide o mieloide. ¿Sí?
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí alcanzan a leer acá? Esto es reticulocitos, que me produce eritrocitos. Megacariocitos, que me va a producir las plaquetas o trombocitos. ¿Listo? Y estos son mastocitos. ¿Listo? Mastocitos. Y acá de los monocitos salen macrófagos y células dendríticas. Eso es a grandes rasgos. Después lo vamos a ver con interleuquinas, que pues, es un poco más complejo. Creo que una pregunta, cuando se da cáncer de leucemia, leucemia mieloide y el linfoide, o sea, la leucemia mieloide es que solo Se afecta a aquella línea celular. pero los otros no. Pero entonces los hematólogos pues hacen un aspirado de médula ósea. Y en el aspirado de médula ósea le van a mostrar la diferenciación celular. Y en esa diferenciación celular, entonces van a ver cuál línea es la que está alterada. Entonces, por lo menos, yo puedo tener este progenitor linfoide que me dé linfocitos, pero los linfocitos están alterados. Entonces puede ser una enfermedad que una leucemia linfoide. Y ya habrá otra característica que lo va a explicar en aguda o crónica, que eso ya depende de la edad. No va lo que sea, hasta ahí. Algo que tienen que tener presente. ¿No que son las mismas las preguntas? O sea, de cantidad, no lo he hecho, no. Ah, no, porque se les pasó. No, sí, parece, pero no lo he hecho. Acá, sobre las células, algo que siempre los pacientes le preguntan. Doctor, ¿por qué una célula está bajita y otra está alta? Porque estos cuatro me van a sumar ¿qué? El 100% de la línea de los mieloblastos. Entonces, si a mí se me elevan los neutrófilos, ¿se me baja qué? Los cocinófilos me pueden bajar. Porque yo puedo tener los neutrófilos en 90%, que seguramente es algo bacteriano. Pero entonces si se me suben estos, se me pueden bajar los demás. No, porque siempre va a dar el 100% en el porcentaje. O sea, va a ser proporcional, exactamente. Entonces los bacteriólogos siempre nos reportan estas líneas en porcentaje. Y si alguien tiene un cuadro hemático, la próxima clase si quieren se lo trae y lo revisamos. Esto siempre lo reportan en porcentaje. Entonces, si este porcentaje por lo menos de los eosinófilos se eleva, se me puede ver bajo el de neutrófilos. Entonces, eso depende de qué? Del estímulo que yo esté teniendo en ese momento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, creo que, por ejemplo, hasta los monocitos ya sabemos que es como lo de las enfermedades crónicas y eso, pero en la especificidad de las células dendríticas y las otras pasa bien. ¿Cómo así? ¿De estos dos? Sí, o sea, como... Depende, porque es que las células dendríticas me van a llevar principalmente al patógeno o a la célula que está marcada con el patógeno ¿hacia dónde? Hacia los ganglios. Entonces, estas células dendríticas pueden estar en mayor cantidad cuando hay mucho más patógeno. En cambio, el macrófago, que me va a hacer? Es fagocitar. Entonces, yo tengo que ver en qué proceso de la inmunidad estoy. Si estoy en una inmunidad innata, lo más probable es que el que va a estar más alto va a ser los macrófagos. Pero si tengo una inmunidad adquirida que ya estoy llevando el antígeno y todo, lo más probable es que esté más alto la célula dendrítica. Recuerden que células dendríticas y las células de Langerhans no son lo mismo, lo que preguntó el compañero. Porque anteriormente, no me acuerdo si en la edición anterior estaba así, no creo que no, y ahí la separaba. Anteriormente, de las células dendríticas, las células de Langerhans eran lo mismo, o sea, decían como si las células dendríticas de la piel eran las de Langerhans, y actualmente son totalmente diferentes. ¿Listo? ¿Cómo está?